Me complace en gran manera tenerles en este diplomado, el recibirles para un proceso, un programa de formación que miren que está dando muy bonitos resultados, lo que hemos venido experimentando tanto en el diplomado de neurosexualidad como en el diplomado de neuroeducación. La experiencia ha sido bastante grata. Con ustedes son 6 diplomados ya en el campo de la educación y 2 hemos realizado de neurosexualidad. Ya serían 8 diplomados formando, utilizando la neurociencia, los aportes de la neurociencia para aplicarlos en estos campos importantes y que consideramos que son vitales para el futuro de la especie, de la raza humana. Y cuando lo digo así es porque al entender que es el desarrollo sostenible, vamos a comprender que a menos que nos tomemos en serio lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar durante estos próximos meses, no hay mucha esperanza para la humanidad. Bueno, quiero darle la bienvenida en nombre de nuestro instituto, el Centro Internacional de Capacitación Profesional, 2 años con este nombre, capacitando, formando. Antiguamente teníamos otro instituto, el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Humano. Por algunos asuntos de índole político tuvimos que cerrar el instituto y luego ya abrir este a nivel internacional y salimos del país, de nuestro país Venezuela. Inicialmente nos íbamos a ir a Colombia. Colombia es un país en el cual yo he trabajado bastante, me he movido muchísimo y me gusta Colombia, amo Colombia. Entonces estábamos pensando en irnos a la ciudad de Medellín y comenzar allí el desarrollo de nuestro instituto. Ya 7 años habíamos venido en unas vacaciones familiares a República Dominicana. Y mi esposa cuando vinimos, saliendo del hotel en el que estábamos hospedados un día hacia la playa, dijo, un día vamos a vivir en República Dominicana. Y yo le dije, ok, yo no tengo problema, yo amo el mar, amo el sol. Yo dije, ok, y además yo no tengo problema de vivir donde me toque, yo no tengo rollo con eso. Bueno, yo le dije que después, hace ya 2 años y medio, vinimos a República Dominicana, invitados por varias instituciones, entre ellas el Colegio Nacional de Periodistas, y estuvimos dando varias conferencias en colegios, universidades, algunos eventos privados. Y cuando estábamos en todo eso, pues nos enamoramos de la isla. El otro fue amor a primera vista, este ya fue amor verdadero. Y decidimos que en lugar de irnos a Colombia, pasaríamos un tiempo en República Dominicana. No nos arrepentimos ni un minuto, la isla es maravillosa y lo que más nos ha agradado es su gente. La gente, los dominicanos han sido extremadamente bellas personas con nosotros. Nos han tratado, bueno, como si fuésemos uno más, como si fuésemos un dominicano más. Recién llegados a un país, miren, una cosa cuando tú sales de turista y después cuando llegas, aunque hayas ido ya 2 veces de turista a un lugar, cuando llegas a vivir, eso es otro mundo, eso es otra cosa. Y encontramos gente bella, gente muy linda, gente de los medios de comunicación, gente de las Fuerzas Armadas. Por cierto, hoy me estoy tomando un tecito porque tenía un poco de fiebre antes de comenzar. Estoy tomando un tecito en una taza que me obsequiaron en las Fuerzas Armadas de República Dominicana, que llegando, fui a dar una conferencia allí y nos pasamos un buen tiempo. Y acá pues comenzamos con este diplomado. Ya tenemos alumnos estudiando desde los Estados Unidos hasta Argentina. Casi todos los países de América han participado en los diplomados, incluyendo algunos estudiantes de África y de Europa, España, que también se han sumado. Bueno, ya les iré dando a conocer sobre el instituto, quiénes somos, qué hacemos, pero en nombre del instituto y de todo mi equipo que está en Chile, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida en nombre de la Red Internacional de Promotores del Desarrollo Sostenible, red a la cual pertenezco. Le doy la bienvenida en nombre de la UNICEF y las Naciones Unidas. Trabajamos dentro del marco de los programas, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. También en nombre del Instituto Universitario de la Frontera, el UFRON, una universidad que está entre Colombia y Venezuela, una universidad que nació en la frontera colombo-venezolana, entre las ciudades de San Antonio y Cúcuta, Colombia, Venezuela, y luego, bueno, se ha extendido por algunos lugares de Venezuela y de Colombia, y nosotros les representamos en República Dominicana. Tenemos una alianza maravillosa y ellos le dan cobertura, respaldan el contenido de nuestros diplomados porque conocen la seriedad y la calidad
de lo que nosotros ofrecemos. Y la gente, voy a decir algo redundante, y la gente de Gente en Positivo, una fundación a la cual pertenecemos, que está trabajando pues buscando recursos para hacer posible que cada día estos diplomados y esta capacitación pueda llegar a los menores costos a todos los que los puedan querer recibir, a todos los interesados. Entonces, en nombre del Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional, de la Red Internacional de los Promotores de Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, la UNICEF, el UNFROM y de Gente Positivo, sean todos bienvenidos a este diplomado. Mi nombre es Carlos Méndez Zeta. Ya muchos conocen de mí, saben quién soy. Soy el creador de este diplomado y de los otros diplomados también, porque hay 4 campos que yo considero que son necesarios, que se transformen en todo lo que es la sociedad, en todo lo que es el sistema educativo, y en eso estamos trabajando. Y uno de ellos es el desarrollo sostenible y la educación con una visión renovadora, diferente. Tenemos muchos años, cuando digo tenemos me refiero a mí y a mi esposo, tenemos muchos años trabajando en el campo de la conducta, y un día decidimos comenzar a trabajar con los profesores, con los educadores, psicólogos, orientadores, todos los que están vinculados a la educación. Eso incluye a los padres, por supuesto, porque son representantes de los que van a las escuelas, colegios, liceos, universidades. Nosotros comenzamos a trabajar hace aproximadamente unos 17 años. Yo asumí un reto como estudioso de la conducta, como joven rebelde que fui, de pelo largo, escuchando heavy metal y incomprendido por muchos, criticado por muchos, pero una lumbrera en el colegio. O sea, el gran conflicto que había en el colegio con Carlos Méndez Zeta era que nadie le superaba a nivel académico. Mi rapidez para aprender, interpretar, debatir, para discutir era fenomenal. Yo pasé al nivel secundario cuando tenía 9 años de edad, cuando todos mis compañeros pasaban entre los 3 y 12 años. Yo a los 4 años ya estaba cursando el primer grado, sabía leer, escribir, sumar, restar, comía, pintaba al óleo, o sea, ya era un fenómeno. Y luego llego al bachillerato y a los 15 años ya listo para entrar a la universidad. Pero ocurrió algo, misma situación que yo viví, porque yo era en mi cerebro habían 2 seres humanos. Uno que todo el mundo lo admiraba y lo aplaudía, el otro que todo el mundo lo quería matar, lo querían llevar a la hoguera, a la guillotina, ponerlo en el cepo, darle látigo, porque era una incoherencia muy grande en mi vida, porque yo era malo, pero malo, porque era muy tremendo, inventaba muchas cosas. Y después, para colmo, el liceo donde yo estudiaba se movía política y lo formaban a uno políticamente, y se creó algo que eran los centros de estudiantes, los centros estudiantiles, que era un presidente, y el presidente era el que luchaba por los derechos de los estudiantes, el comedor, los precios de la cantina, problemas que sí con los uniformes, el precio del pasaje, bueno, todos esos rollos que se ven en todos los países latinoamericanos con los estudiantes. Y yo, siendo un niño y en la política, porque siempre me interesó esto, porque tenía una influencia de mi padre que había sido sindicalista. Entonces yo entro en la política y me convierto en presidente dentro de estudiantes. Entonces yo le llegaba por el hombro a todos los colegios, pero era el presidente del centro de estudiantes, era el que mandaba, él decidía. Y movía masas, y no solo de mi liceo, de mi colegio, que yo movía a otros colegios y tenía una voz de liderazgo. Entonces, ese espíritu rebelde, de protesta, de querer generar cambios, transformación, no le agradaba mucho a mis profesores, porque ellos querían un mundo pacífico donde los estudiantes fuesen, aprendiesen y no generasen conflictos, pero yo siempre estaba ahí. Pero no podían ponerme nunca una magnificación, porque es que mi nivel de conocimiento, la forma como aprendía, era impresionante. Pero nunca estuve en un cuadro de honor. Para mí era algo traumático, porque, cuento, en mi país se califica en base a 20, y todos los exámenes, todas mis pruebas eran de 19, 20, 19, y yo siempre decía, pero ¿por qué yo, si soy un estudiante B, por qué no estoy en la cartelera del cuadro? Siempre me decían, porque tú todas las semanas tienes que ir ante el director, o ante el tutor, o ante el orientador, hasta un cura católico me mandaban a mí para que me tratase. Entonces, ¿cómo te vamos a ver en el cuadro de honor si tú lo cambias? Cambia. Y ese cambia para ellos era
vuélvete como son todos los demás. Entonces yo me sentía que yo era un ser incomprendido. Y esta experiencia yo se la agradezco a la vida, a los profesores que no me comprendieron, porque esa experiencia me llevó a mí a convertirme en un analista socialista, político, en un analista conductual, y eso me llevó a mí a estudiar diferentes campos de la vida. Entonces, por teología, comunicación social, desarrollo social, por eso me fui por cibernética, neurociencia, programación neurolingüística, y bueno, todo lo que he estado en todos estos años de vida. Yo tengo 49 años de edad, y lo que yo más he hecho en mi vida, porque comencé a estudiar a los 4 años, 3 años de mi vida, no sé hacer otra cosa. Yo creo que no hago nada mejor que estudiar. No sé si enseñar, pero estudiar por lo menos sí. Hay una etapa de mi vida que yo me considero que me convertí en un adicto, así literalmente un adicto al conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me acostaba y se había tenido un día de mucha actividad, de mucho movimiento, vaya para acá y todo eso. Y yo no había aprendido algo nuevo. Me acostaba y me sentía inquieto, me sentía incómodo. Entonces, levantarme, irme a mi biblioteca, buscar una enciclopedia, leer algo, tenía que entrar a internet, explorar. Y cuando yo sentía, oye, aprendí algo nuevo, era así como que, liberaba dopamina, me sentía tranquilo, podía dormir. Tuve que hacerme yo mismo terapia para curarme. Yo decía, no, es que yo amo el conocimiento, pero no puedo volverme loco porque me voy a enfermar por esto. Bueno, va pasando que me caso, sí, con ese espíritu de querer generar cambios, de dejar huella, porque yo creo, ¿no? Mi pensamiento, una persona que pasa por la vida y no deja una huella, no es digna de lo que consumió. O sea, nosotros tenemos que, yo siempre he dicho y le digo a mis hijos, al morir tenemos que dejar por lo sembrado un árbol, y que alguien diga, ese árbol lo sembró Carlos, ese lo sembró Pedro, ese lo sembró María, que lo sembró Marta. O sea, por lo menos, por lo mínimo que podemos hacer, dejar un árbol para que produzca un poco de oxígeno, para que produzca mangos o produzca limones, que otra persona se tome un jugo en algún momento de la vida. Algo tengo que hacer. Y yo siempre he sido de ese sentir que algo, yo no puedo ir sin dejar algo. Cuando publiqué mi primer libro, yo me sentí así como, bueno, ya hice algo, porque si yo me muero mañana, yo voy a seguir enseñando. Cada persona que lea mi libro va a aprender, va a ser tocada. Entonces yo sigo hablando, aunque muera, voy a mis letras. Después aparece YouTube, después aparecen las redes sociales. Entonces comienzo a publicar enseñanzas, a publicar mensajes. Y yo, bueno, mejor, porque si me muero mañana, voy a seguir enseñando y voy a seguir dando, porque también soy de los que cree que todo lo que se recibe como un don, como un regalo divino, y lo que nosotros recibimos lo tenemos que recibir para... Comienzo a desarrollarme, y un día yo decido trabajar con esos jóvenes que, al igual que Carlos Méndez Z, adolescente, no eran comprendidos porque eran, vamos a ponerlo entre comillas, malos, porque eran humildes, porque eran no bichos que no metían nada, porque yo era del tipo de seres que estaba etiquetado de que yo no ofrecía nada. O sea, mi futuro era, yo iba a ser un delincuente, yo iba a ser un, no sé, lo mejor que podría haber salido, yo era un narcotraficante. Me he encontrado con muchos de mis profesores, de los que fueron mis profesores a los 14, 15, 13 años, y cuando hablo con ellos, estuve dando una conferencia, una oportunidad, y cuando obviamente los profesores casi que se olvidan de uno porque uno cambia, pero los profesores, si uno los ve ya adultos, y aunque envejezcan, uno los ve y los recuerda. Y yo recuerdo que estaba mi profesora de inglés sentada entre las primeras sillas, y cuando ella empieza a verme, yo comienzo a hablar y cuento un poco de mi testimonio y eso, la profesora empieza a llorar, y pasó casi toda la conferencia llorando. Entonces, cuando termina, yo me acerco, le doy un abrazo, le obsequio un libro, y ella me dice, Méndez, porque saben que en los colegios uno lo llaman por el apellido. Ella me dice, Méndez, estoy impactada de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano, y quiero pedirte perdón porque yo por ti no daba un centavo cuando tú eras un adolescente. Eras muy malo, me dice ella. Entonces yo la abrazo, me río y le digo, profesora, yo no era malo, yo era simplemente incomprendido. Entonces yo empiezo a reír, y para ella fue impresionante. Y así me he encontrado con muchos profesores que se sorprenden de que saben que uno anda por los países y que está enseñando, profesores, y que entró
en el sistema educativo para tratar de cambiarlo. Bueno, para ellos eso es una sorpresa y de cierto modo se sienten un poquito orgullosos porque algo hicieron en mi vida, algo sembraron en mí. Bueno, en eso que yo decido comenzar a trabajar con jóvenes, yo le digo a mi esposa, vamos a organizar unos talleres para jóvenes. Entonces yo creo algo que se llama el método de desarrollo personal para la excelencia y creo todo un método de cómo transformar la vida de un ser humano para guiarlo a la excelencia. Y este método comienzo a hacer una gira de medios y como yo soy comunicador social y me conocen mucho en mi ciudad, en mi país, pues bueno, sí, me abren las puertas en todos los medios de comunicación y yo comienzo a ir a radio, televisión, a hablar. Y me entrevistaban en todas partes y yo hablando y haciendo un reto de que me trajesen jóvenes, pero esos jóvenes que nadie los quiere, esos jóvenes que no tienen futuro, que son malos. Tráigame esos bichitos para acá, ¿no? Bicho en Venezuela es un insecto. Entonces yo decía, tráigame esos bichos a mí, tráigame esos bichos malos a mí, para ver qué podemos hacer con ellos. Era algo como experimental. Bueno, como era de esperarse, obviamente comenzaron a llegar los padres con sus hijos que eran inservibles, según algunos son sus profesores, o según los psicólogos, o según ellos mismos, y me comienzan a llegar cosas, pero es que de verdad que eran unos bichos malos, de verdad que eran malos, niñas y niños. Nosotros vivíamos en una casa muy grande, teníamos un jardín inmenso, un área del jardín tenía 33 árboles frutales, tenía un área donde podía colocarse carpas, tiendas para acampar, tenía una piscina, una alberca, tenía un salón de juegos con mesa de billar, con mesa de futbolito, un área donde hicimos unas máquinas para jugar con madera, y comencé a llevarme todos esos muchachos para la casa los viernes. Me los llevaba los viernes y los tenía viernes, sábado y domingo los regresaba a su familia. En mi casa quedaba saliendo de la ciudad en zona de montaña, entonces yo me los llevaba, los viernes me los llevaban a mi consultorio, a mi oficina, yo alquilaba, rentaba un autobús, los montábamos allí y los subía a mi casa. Allá ellos llegaban y yo tenía las carpas, ellos allí dormían, allí tenían piscina, allí les comenzamos a enseñar principios de programación neurolingüística, de neurociencia, de psicocibernética, de finanzas, de la vida, de sexualidad, y comenzamos a hablar. Tuvimos un primer grupo de 15, un segundo grupo, llegamos a tener creamos el primer proyecto. Después los muchachos todos llegaron y nadie me quería, todos me odiaban, no querían estar en ese taller, cómo era posible, que para qué. Cuando llegaron la primera vez allá a la casa que se llamaba Estancia Mariale, la Estancia Mariale, llegaban y lanzaban sus bultos, sus bolsos así como con rabia porque eran rebeldes, y comenzamos a entrar. Después se enamoraron de nosotros y Mari y yo, Mari mi esposa, Mari y yo nos convertimos en papá y mamá, éramos sus padres. Y después eso casi que había que correrlos, sacar los empujones de las oficinas, sacar los empujones de la casa. Los domingos no querían volver a sus hogares. Los papás felices porque tenían un fin de semana sin los locos en la casa, tenían los fines de semana para tener luna de miel, para tener paz, porque los locos me los había llevado yo. Y mi esposa, con todo el amor del mundo, ella se encargaba con una señora que le ayudaba de hacerles su comida y les hacía comida especial que les gustaba a los jóvenes. Y yo con ellos en el jardín trabajando, terapia, enseñanza, mi esposa también los enseñaba. Para resumir la historia, todos esos jóvenes se graduaron en la universidad. Solo una jovencita no se graduó. Estos todos recibieron títulos universitarios. Y algo de lo que yo me siento muy orgulloso, y siempre que cuento esta historia, este testimonio, tengo que decirlo, y una de las cosas que más me siento orgulloso, ninguna de esas jóvenes salió embarazada antes de tener 23, 24 años, antes de casarse, antes de formar un matrimonio, de formar un hogar. ¿Y por qué me siento orgulloso? Porque la educación sexual es algo importante que lo entiendan nuestras niñas, porque el adelantarse sexualmente es una de las cosas que está generando bloqueos para que haya un desarrollo integral en la sociedad, un desarrollo en la familia, un desarrollo individual. Y eso para mí fue orgulloso. Yo me encuentro con los muchachos que son doctores, que son ingenieros, y ellos, todo el mundo, están regados. Hace unos meses le nació la bebé a uno de ellos, que es ingeniero, y cuando estaba cuando la esposa quedó embarazada, él nos escribía, voy a ser papá, y nos enviaba la fotografía, y nació mi bebé, o sea, como si somos unos abuelos para esa bebé. Y esto es lindo, bello, bello. Pero entonces surgió algo. Nos dimos cuenta que el trabajo de nosotros era insuficiente, porque estábamos llegando
cambiando la vida de 1, 2, 10, 15, 20, 50 jóvenes, pero habían millones de jóvenes que tenían que ser tocados. Había que dar un paso más grande, había que ir a otro nivel, había que hacer algo más impactante. ¿Y quiénes eran los indicados? Los profesores. Porque si afectábamos un joven era una vida. Si afectábamos un docente, un profesor, estábamos afectando cientos de jóvenes. Porque un profesor cada año podía tener 20, 30, 50 estudiantes y al año siguiente otros 20, otros 30 y al año siguiente. Entonces en 10 años tenía tal vez 300, 400, 500 personas. Pero en esa década 10 profesores podían estar impactando a 5,000 y 100 profesores podían estar impactando ya no a 5,000 sino a 50,000 o a 100,000. Entonces podíamos ir a un nivel de multiplicación. Nuestro sueño en realidad no era trabajar por cambiar la educación, no fue por lo que nosotros nacimos. Para mí, una de las cosas que más me duele es la pobreza del mundo. Para mí, el saber que hay personas que van a la cama sin cenar, que pasan hasta 2 y 3 días sin poder ingerir un alimento que les nutra, sin poder consumir una sana proteína, sin poder consumir una grasa sana, sin poder consumir una fruta, que no pueden vestirse, que tienen que ver crecer a sus hijos siempre rodeados de limitaciones, rodeados de necesidades, de carencias, que no pueden tener tal vez un juguete que desean o unas vacaciones o vestir con la ropa que quisieran portar. Para mí eso es doloroso y toda la vida ha sido traumático para mí el ver la pobreza de nuestros pueblos, de nuestra sociedad. Y para mí no existen fronteras, para mí no existe un Venezuela, Perú, para mí no existe una Argentina, Chile, para mí existe Latinoamérica. Y me perdonan si por ahí alguien me escribió una oportunidad, ¿y por qué solo Latinoamérica? Si en los demás continentes, bueno, o sea, yo creo que ya mucho hago con soñar, con impactar a Latinoamérica, porque estamos hablando de casi que un continente completo al que nosotros queremos llegar. Y es lo que hoy me duele. Soy latinoamericano y me siento orgulloso de ser latinoamericano y es por la tierra que quiero hacer algo y que quiero dejar una huella el día que me toque partir. Entonces comenzamos a trabajar por la pobreza, pero dijimos la pobreza no cambia si no cambia la manera de pensar, porque es lo que sabemos y lo que vamos a aprender en este diplomado. ¿Y cómo podemos cambiar la pobreza? Porque los objetivos de desarrollo sostenible, el 1 y el 2, hablan de hambre cero, pobreza, erradicar la pobreza y llevar a la sociedad al hambre cero. Pero es que no vamos a acabar con el hambre y no vamos a acabar con la pobreza si no hay una correcta educación. Entonces el objetivo 4 de desarrollo sostenible habla de educación de calidad. Y nosotros dijimos, es ahí donde está la transformación, el cambio. Y dijimos, vamos a comenzar a trabajar con el Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional para educar a los educadores, para darles herramientas a los educadores, para guiarle al cambio a los educadores, para enseñarles libertad financiera a los educadores, para enseñar todo lo que podamos a los educadores. No con esto pretendiendo ser el gurú, el maestro, el iluminado que tiene el conocimiento absoluto y es el que puede venir a darle a los profesores lo que necesitan. No, tal vez no sea tanto el conocimiento que yo puedo transmitir y junto conmigo la profesora Luz, la profesora Mari y todo mi equipo. Pero si por lo menos logramos un despertar, una motivación, sentimos que hemos hecho algo grande. Nosotros estamos trabajando porque creemos que en los profesores está todo lo que se necesita, todo lo que hace falta para lograr cambiar Latinoamérica. Riqueza tenemos de sobra. Tenemos todo el oxígeno, todo la madera, todo el oro, plata, petróleo, aguas potables, aguas saladas. Tenemos todo lo que necesitamos para ser el continente más rico y poderoso del mundo. Tenemos todo lo que se necesita para ser poderosos. Tenemos gente inteligente y gente que desde nuestros ancestros eran inteligentes. Cuando nosotros vemos nuestras culturas maya, inca, todos los que fueron nuestros antepasados en Venezuela, en República Dominicana, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, en cualquier lugar, vemos ingeniería, vemos tanto desarrollo. ¿Y quién les enseñó eso a ellos? La historia quiso hacer ver de que Europa nos trajo a nosotros todo el desarrollo. No. En América ya había ingeniería, ya había astronomía, ya había
ya había literatura, ya habían gráficos, ya existía. Todo lo que quieren hacernos ver que nos enseñaron acá ya existía. Tenemos un cerebro poderoso, tenemos mucha riqueza, o sea, que podemos hacer de nuestro continente algo grande. Y el punto, el lugar donde puede generarse el cambio son las aulas escolares. Así que por eso estamos trabajando con los educadores y con todos los que están relacionados en el campo de la educación. De repente tú me dices, pero yo no soy profesor y trabajo en un colegio, pero estás relacionado en el campo de la educación y ya lo vamos a ver cuando veamos todos los agentes educadores o factores de socialización que influyen en la educación académica y no académica de nuestra sociedad. ¿Ok? Bien, bienvenidos. Esto es una introducción para que sepan de dónde venimos y cuál ha sido más o menos nuestra trayectoria y por qué nació este diplomado. El diplomado está diseñado para que ustedes lo disfruten. El diplomado está diseñado para que ustedes se la pasen bien. El diplomado está diseñado para que sea, en lugar de generar estrés, les produzca a ustedes un tiempo de disfrute, de relax, en el que puedan drenar cortisol, drenar el glucagón, drenar la adrenalina, liberarse, producir serotonina, producir dopamina, producir lo que sea necesario para que ustedes un poco de oxitocina, para que ustedes digan, yo cuando estoy estudiando en el diplomado me siento bien, me siento tranquilo. Por eso no se estresen, lleven la cosa como debe ser, cumplan con sus compromisos, con lo que demanda y exige el diplomado, pero la idea es que ustedes aprendan en este diplomado también en la práctica cómo podemos nosotros generar una nueva educación, cómo podemos nosotros enseñar haciendo uso de YouTube, haciendo uso de Instagram, haciendo uso de Zoom, haciendo uso de una página web, cómo podemos nosotros enseñar haciéndolo divertido, ameno y sencillo y sin complicaciones. Por eso nosotros no hacemos examen, por eso nosotros no hacemos, sí hay unas evaluaciones, pero son autoevaluaciones para que usted mida cómo va el conocimiento, cómo se está fijando en su memoria lo que estamos estudiando, pero no tenemos ese tipo de educación formal que existió en las décadas y siglos pasados porque ya no funciona hoy en día y ya lo vamos a ir aprendiendo el por qué. Entonces disfrútenlo, disfrútenlo. Lo que no entiendan, allí está el equipo, por ahí está Carlos David, está Daniela, está Diego, y nosotros los profesores, que estamos para ayudarles. También está Yuraidi, bueno, somos un equipo, lo que pasa es que unos están en finanzas, otros en cobranza, otros en la parte técnica, otros, y está unos en Chile, otros en Venezuela, otros en República Dominicana, otros en Estados Unidos, porque la ventaja de la tecnología hoy en día es que podemos trabajar en diferentes países, todos unidos como si estuviésemos en una misma oficina, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar un poco, vamos a ver qué tanto nos permite el tiempo, ¿ok? Eso es otra cosa. Mis clases van a ser transmitidas, yo voy a ir enseñando hasta que el tiempo se acabe. Si no terminé una lección, continuamos la semana siguiente. No me voy a estresar que tengo que sacar todo el contenido. No, si algún estudiante tiene una pregunta, la va a formular. Yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario para responder, para que entienda. Los materiales están en la página web. Todo está en la web. Todo está allá. No tienes que irte a buscar nada por otro lado. Allí en la plataforma está lo que necesitas.